He aprendido que es muy importante antes de comenzar a estudiar un libro de la Biblia, de los 66 inspirados, es muy importante conocer el contexto, a la persona, al autor, lo que se llama el bosquejo, que vemos en la Biblia de estudio. Y resulta que me pasó en un momento que cuando comencé a estudiar Gálatas, libro que voy a volver a estudiar pronto, Dios mediante, eh, bueno, yo encuentro muy maravilloso estudiar los contextos, por eso que hace poco subí también el video de la maravillosa enseñanza de Efesios 2, 8, 9, que poco se enseña. Está el video por ahí. ¿Y qué pasó? Que mientras estudiaba Gálatas, habían varios datos de los Gálatas, en qué época pudo haber sido escrita, de Pablo, etcétera. Pero había un dato que había muy interesante. Cuando dicen Gálatas, no se sabe si es Gálatas como provincia o Gálatas como ciudad. Es como decir acá en Coquimbo una carta a los de Coquimbo, pero es Coquimbo a la comuna de Coquimbo, donde yo vivo, o es a Coquimbo la región de Coquimbo, que es compuesta por 15 comunas. Y había una gran disputa entre teólogos acerca de que no, es que era Galacia la provincia o no, era Galacia la ciudad. Y yo mientras analizaba esto, mientras estaba tomando estos apuntes, leyéndolo, el Señor me dice, así estás tú, Carlos. Estás de repente buscando mucho conocimiento, muchos detalles que son muy innecesarios, que son esos detalles que sirven como para los quiz, como para las trivias, como para preguntar ahí para los filósofos, etcétera. Y me pegó fuerte ese mensaje, muy fuerte. Me di cuenta que sí, efectivamente, estaba queriendo aprender de manera exagerada, cosas que no eran muy necesarias, que no me iban a servir para nada. Y eso fue lo que yo vi también en Eclesiastés, cuando vi que el rey Salomón, hubo un tiempo que dice en la escritura ahí, que incluso se dedicaba a estudiar la risa, a estudiar las personas, y eso lo terminó acabando, estudiando tantas cosas innecesarias, que es fuerte, es fuerte. Por eso que siempre hay que ser sabios y preguntar al Señor qué porción de la Biblia debo leer. Porque la porción que tenemos clara que leemos es la que está primeramente en nuestra iglesia local, a la que asistimos. Porque ahí el predicador se le recibe un mensaje, etcétera. Pero el mensaje diario nuestro o el libro que ocupará nuestras semanas, nuestros meses en tema devocional o profundo, esa es una relación entre nosotros y el Señor a través de la oración. Así que eso es mi consejo. No solamente que estudiemos los contextos de los 66 libros cuando vayamos a estudiar alguno, sino que veamos realmente cuánto es lo que debemos estudiar, cuánto nos estamos llenando de conocimientos. Es como, por ejemplo, cuando ves un partido de fútbol y a ti te debiese interesar que si ganó, quién hizo los goles del equipo ganador o quién hizo los goles del marcador final. Y no estar pendiente de qué equipo tuvo mayor posesión, cuántos fuera de juego hubo, cuántos tiros de esquina, etcétera. Te tiene que interesar lo primordial. Y eso tenés que verlo en la palabra. Y no solamente lo podríamos ampliar un poquito más, no solamente, bueno, mi testimonio, mi experiencia fue así, el Señor me mostró que yo estaba sobreestudiando algunos temas, pero también lo podrías aplicar a otros temas, por ejemplo, en qué estás sobregastando tus ofrendas, porque es bueno ofrendar en la obra, pero tienes que ver en cuáles obras específicas tú tienes que ofrendar, o tu tiempo, lo estás gastando mucho tiempo para la obra, pero estás dejando quizás de lado tu tiempo de oración, o tu tiempo con tu esposa, tu familia cristiana, o el tiempo de evangelismo, no lo estás haciendo. Por eso siempre con sabiduría preguntarle al Señor, Señor, dime qué debo hacer. Aunque suene muy como autodependiente, o no, pues, muy dependiente, perdón, muy dependiente del Señor, pero hay que hacerlo. Es mucho mejor llegar a donde el Señor, decir, Padre amado, una vez más vengo reconociendo mi debilidad, dime qué hacer en mi tema económico, qué estudiar, qué no estudiar, etcétera. Qué libro leer, qué libro no leer. Pero es importante, ese fue el mensaje que me pegó el Señor. Antes de llegar al primer versículo de Gálatas, ya me había dado una muy buena lección. Así que para Él sea la gloria por estos videos. Bendiciones.